La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el libro de Apocalipsis, en ese capítulo 12, versos 7 al 12, está la descripción de esta gran batalla que hubo en los cielos. Dice la Biblia que hubo una batalla entre el arcángel Miguel y el dragón. El dragón es el diablo, Satanás, el engañador. Tiene muchos nombres en la Biblia, todos muy malos, ninguno muy bonito. Pero es el diablo el que viene a engañar. Jesús dijo que viene a hurtar, matar y destruir. Y este enemigo de Dios y del hombre, dice la Biblia que tuvo esa batalla en el cielo y de allí Dios lo echó del cielo. Y el arcángel Miguel, que es el arcángel de las batallas de Dios, estaba luchando y fue lanzado fuera, el que acusaba a los hermanos. Y fue lanzado con todos sus ángeles. Una tercera parte de los ángeles creados fueron con Satanás, que son los demonios que están operando ahora con Satanás. Y fue lanzado a la tierra. Y entonces dice la Biblia que ahí hay un punto importante. Dice que está el Señor con su pueblo, dice, y ellos le han vencido, o sea, los cristianos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hay una batalla espiritual, hay una batalla espiritual real en este mundo. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, hay una batalla entre el bien y el mal, porque Dios estableció el paraíso para el hombre, para que viviéramos en la plenitud de Dios, la voluntad de Dios. Dice la Biblia, tercera de Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la buena voluntad de Dios. O sea, Dios nos creó para que vivamos en plenitud. Esa es la voluntad de Dios. Por eso colocó al hombre en el jardín del Edén y lo tenía en abundancia. Y allí el hombre no tenía pecado, no tenía enfermedades, no tenía problemas, tenía abundancia, tenía salud, no tenía enfermedades, porque esa es la buena voluntad de Dios. Y todavía hoy sigue siendo la buena voluntad de Dios, ¿ok? Pero como todos sabemos, el hombre se enfrentó a la tentación de Satanás. Satanás vino a tentar al hombre. Dios, cuando creó al hombre, no creó un robot. Dios creó al hombre con una facultad para que eligiera si quería servirle o no. Y dice la Biblia que en el jardín del Edén colocó dos árboles. La gente habla de uno solo, pero realmente habían dos. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Si comían del árbol de la vida, iba a vivir siempre. Pero si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a conocer el pecado y iba a morir. O sea, en otras palabras, Dios le dio dos caminos. El camino hacia Él, para vivir con Él, y el camino en contra de Él, o sea, siguiendo al enemigo. Y todos sabemos que el enemigo, utilizando una serpiente, engañó a Adán y a Eva, y ambos comieron del fruto, y dice la Biblia que el pecado entró en el mundo, y con el pecado vinieron las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. En vez de el hombre tener plenitud de vivir para Dios, entonces ahora pasaba a ser potestad de Satanás. O sea, hay dos reinos en el mundo. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás. Y cuando uno está en el reino de Dios, disfruta de la plenitud de la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en el reino de Satanás, entonces allí Satanás es su dueño. Eso parece duro, pero es la realidad, ¿ok? Y cuando Satanás, la persona está bajo la potestad de Satanás, le vienen todos los males, el pecado, las enfermedades, las opresiones de los demonios, la miseria, la maldad, todo lo malo. La Biblia dice que toda dádiva buena viene de parte de Dios, pero todo lo malo viene de parte de Satanás. Y ahí está el hombre. Cuando el hombre peca, pasa a ser propiedad de Satanás.
Y la Biblia dice que cuando uno peca es esclavo del pecado. Así que el hombre vino a ser esclavo del pecado y todas las consecuencias vinieron sobre el hombre. Pero Dios amó al hombre. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que el hombre se vendió al pecado y Satanás fue su esclavo, el Señor lo siguió amando y le quiso dar una oportunidad para que pueda restablecerse a la plenitud de Dios. Y por eso fue que envió a Jesucristo. Jesús es nuestro sustituto ante Dios. Nosotros teníamos que recibir el castigo por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo, si comes de este árbol vas a morir. Y eso no es solamente físico, peor es espiritual en el infierno y en el lago de fuego. Pero Dios nos amó. Y como nos amó, no quería que nosotros nos perdiéramos. Dios no hizo al infierno para el hombre. La Biblia dice que lo hizo para Satanás y para los demonios. Pero como el hombre siguió el camino de Satanás, pues está rumbo al infierno y al lago de fuego. Pero Dios nos amó y no quería que nosotros nos perdiéramos, así que nos da la oportunidad enviando a Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Biblia, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el hombre tenía que recibir por consecuencia del pecado, Jesús lo llevó para que nosotros no tengamos que llevarlo. Él fue nuestro sustituto ante el Señor. Cuando murió en la cruz del Calvario, los discípulos no entendían. Bueno, si tú eres el Mesías, si tú detienes el viento, el mar, si tú resucitas a los muertos, ¿cómo es posible que tú permitas que te crucifiquen? Ellos no podían entender eso, porque era un plan de Dios. No fue que los romanos lo crucificaron, fue que Él se dio para que lo crucificaran. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él estaba pagando el precio de nuestros pecados, pagando la maldición del pecado. Él lo llevó sobre sí para que nosotros podamos ser libres. Él fue nuestro sustituto. Y dice entonces la Biblia que todo el que acepta el plan de Dios y recibe a Jesús como el Mesías, como el Salvador, entonces ese sacrificio cubre nuestros pecados y esa sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Entonces cuando nosotros venimos al Señor y reconocemos que somos pecadores y que así nos vamos al cielo, entonces nos apoyamos no en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesús. Yo voy al cielo no porque soy predicador, no porque oro, no porque vengo a la iglesia, no porque soy cristiano. Yo voy al cielo porque Jesús murió en mi lugar y Él pagó el precio de mis pecados y su sangre limpió todos mis pecados. Yo me arrepentí de mis pecados, acepté el plan de Dios, el sacrificio de Jesús y esa sangre me cubrió a mí también. Y yo voy a morir algún día. La Biblia dice, está establecido el hombre que muera una vez y después de esto viene el juicio. Y yo voy a morir y voy a ir al juicio final. Y allí voy a estar frente a la presencia de Dios. Pero yo tengo un abogado. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él intercede por nosotros. Y Jesús es nuestro abogado ante Dios. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y cuando yo llegue allí, van a presentar toda mi vida. Yo no nací en una iglesia, practiqué el pecado como todos los seres humanos. Pero llegó un día en que yo oí el evangelio, oí la buena noticia. Oí que Jesús murió por mí y que si yo estaba dispuesto a aceptar ese sacrificio, la sangre de Cristo me iba a cubrir. Y aquel día yo acepté el plan de Dios. Yo acepté vivir para Dios. Me arrepentí de mis pecados, acepté a Cristo y la sangre de Cristo me limpió. Y yo confesé a Jesús públicamente delante de todo el mundo. Así que el Señor me perdonó mis pecados. Y la Biblia dice, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Así que cuando yo llegue al juicio allí, el Señor va a decir, Edwin Torres no fue perfecto, Edwin Torres cometió pecado, pero un día aceptó a Cristo, aceptó mi plan, así que, y Él me confesó en la tierra, yo estoy aquí para confesarlo delante del Padre. Este es de los míos, va al cielo, bendito sea Dios, amén. Ese es el evangelio, esa es la sencillez del evangelio.
que Cristo llevó nuestros pecados para que nosotros podamos ser libres de ellos. Y cuando me convertí al Señor, yo pasé de la muerte a la vida. La Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando yo no tenía a Cristo, a mí me dio una depresión. Nosotros no éramos cristianos en mi casa. Vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Éramos religiosos, pero no teníamos salvación. No conocíamos la Biblia, no conocíamos a Dios, no conocíamos el Evangelio. Así que estábamos sin Dios y sin fe y sin esperanza. Mi padre tenía problemas con el alcohol, mi madre era religiosa, mi abuela practicaba el espiritismo y la brujería, llevaba a mi madre. Entonces a mí me dio una crisis espiritual, me dio, como dice la gente que son, ¿verdad? Una depresión, pero sabemos que son los demonios que habían en mi vida. Y yo me estaba prácticamente volviendo loco, y mi madre, buscando remedio, a mí me llevaron al psiquiatra, al psicólogo, al trabajador social, a muchos lugares para tratar de ayudarme. Nadie pudo ayudarme. Entonces mi madre, lo último fue donde la bruja del barrio, una señora que practicaba la brujería. Y allá le dijo la bruja que el espíritu de mi abuelo me quería llevar, imagínense, y que me iba a morir pronto. Y mi mamá se desesperó. Entonces la bruja le dio un listado de todo lo que tenía que hacer para librarme de eso. Que si yo tenía un guardacuerpo colgando en mi cuello, que no me podía quitar ni para bañarme, me ponía cruces de madera, de hojas debajo de la almohada, hacía baño, un montón de cosas para sacar al diablo. Pero eso lo que hacía era darle perfume a Satanás, bendito sea Dios. Ese era el perfume de Satanás. Nada pudo cambiarme. Pero una noche yo vine y estaban predicando el evangelio como yo estoy predicando hoy. Y oí la sencillez del evangelio. No hay que hacer saumerio, no hay que llevar cruces debajo de la almohada, ni hay que tener escapulario. Lo que hay que es recibir a Cristo como Salvador personal. Y Cristo, cuando entra, Satanás tiene que irse. Yo acepté a Jesús. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Jesús entra, ata al hombre fuerte. Yo tenía un hombre fuerte que estaba dominando mi vida. Pero cuando Jesús entró, ató al hombre fuerte y lo sacó de mi vida y fue liberado. Fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí el Señor libertó mi vida, rompió las cadenas, me hizo libre por el poder de Dios. Aleluya. Y luego yo lo llevé a mi casa, empecé a predicarle a mi familia, poco a poco se convirtieron, mi papá se convirtió, mi mamá se convirtió, todos mis hermanos se convirtieron y fueron liberados por el poder de Dios. Ese es el evangelio es real, esto no es una religión, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, amén, alabado sea Dios. Y todo el que recibe a Jesucristo, Jesús está dispuesto en entrar a nuestra vida y llevar nuestras cargas y liberarnos. Porque cuando nos traspasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, cambiamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. De la miseria, de la maldición de la ley a la bendición de Dios. Y estamos entonces en Cristo completos y estamos felices. No quiere decir que no tenemos problemas, tenemos luchas, batallas, pero tenemos a Cristo que nos ayuda en nuestras debilidades y nuestras flaquezas y nos da la victoria en Cristo siempre, alabado sea Dios, amén. Esa batalla espiritual está. Hay dos poderes que están luchando contra cada uno de nosotros, el poder de Dios y el poder de Satanás. Y en el medio está el hombre. Y Dios quiere que el hombre se vaya del lado de él. Hay como una línea divisoria entre Dios y los hombres. Y entre el Satanás está en un extremo, Dios está en el otro y nosotros estamos en el medio. ¿A quién vamos a servir? Esa es la pregunta importante. ¿A quién vamos a servir? Cuando tomamos la decisión de vivir para Jesús, pasamos en su territorio y Él tiene total control de nuestra vida. Pero Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Yo no lo sabía, pero cuando yo no tenía a Cristo, Satanás tenía control de mi vida. Por eso él controlaba mi mente, mi espíritu y mi familia. Porque yo no lo sabía, pero estábamos bajo la potestad de Satanás. Pero cuando me dijeron, si tú quieres ser libre, pasa al territorio de Dios, arrepiéntete, conviértete a Cristo, que yo hice ese cambio. Entonces el Señor entró a mi vida y sacó todos esos poderes de las tinieblas y fue libre. Y eso es lo que el Señor quiere. Dice la Biblia que ellos le han vencido. Nosotros los cristianos vencemos al enemigo por la sangre de Cristo y por la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén.
Y esa es la lucha que tenemos. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y lo más extraordinario de todo esto es que estamos viviendo en un mundo difícil. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, lo estamos viendo, cómo están viendo las señales que está pasando en la tierra. Todas las señales del fin se están viendo. Jesús dijo que vendría a buscar a su pueblo. Jesús vuelve otra vez a buscar a su pueblo y a juzgar al mundo. Y dio unas señales, y esas señales las estamos viendo cumplidas al pie de la letra. Y en la Biblia están todas esas señales que hemos hablado de ellas aquí. Falsos cristos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, hambres, pestilencias, plagas, terremotos, persecución de los cristianos, falsos profetas, el amor que se enfría, la predicación del evangelio mundial, los hermanos y hijos y padres que se matan unos a los otros, terror, grandes señales en el cielo, en el sol, la luna, en las estrellas, angustia de las gentes confundidas, desfalleciendo por el temor, las potencias de los cielos conmovidas, que son las bombas atómicas, avance en la transportación, en las comunicaciones, la ciencia que aumenta, la apostasía, hombres impíos y corruptos, generación corrupta como los días de Noé y los días de Lot, hombres burladores que niegan la venida del Señor, aparente paz y seguridad, el imperio del anticristo y el regreso de Israel a la tierra. En todos los ámbitos nosotros estamos viendo que todas las señales están cumplidas porque el ajedrez de Dios se está moviendo, preparando todo lo que está pasando. Aún la gente que no son de la iglesia están asustadas. Dice, algo raro está pasando en la tierra, porque esto yo no lo había visto nunca. Todas estas cosas a la misma vez. Estamos viendo las señales que están cumplidas. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús va a volver a la tierra. Esta vez no como un ser humano, como vino la otra vez, sino con poder y con gloria. Y viene a buscar a los que le esperan. Bendito sea Dios. Amén. El Señor dijo en su palabra que sería como en los días de Noé la venida de Cristo. En los días de Noé la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Hoy la vemos la tierra llena de violencia. Y dice la Biblia que el Señor habló a este hombre llamado Noé y le dijo que preparara un arca y que él iba a brindar una oportunidad de salvación porque venía un diluvio. Y Noé, dice la Biblia, que preparó su arca. Y dice la Biblia que Noé fue un pregonero de justicia. Y probablemente Noé le predicó a su generación diciendo, viene el diluvio. No había llovido en la tierra en ese tiempo, solamente se levantaba un rocío de la tierra. Viene un diluvio, pero Dios hizo esta arca para que se salven. Habían 3 pisos en esa arca. Una era para los animales, una pareja de cada animal, otra para los alimentos y había una reservada para la gente que quisiera salvarse. Ahí estaba la puerta abierta para que la gente entrara. Y la gente no creyó a Noé. Dice, pero tú estás loco. ¿Cómo es posible que viene un diluvio? ¿Tú estás loco? Este hombre está loco. Como nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que estamos locos. Y es verdad. Las cosas de Dios son locura. Bendito sea Dios. Amén. Y no le creía. De pronto vinieron todos los animales en pareja, uno a uno, y entraron en el arca. Y la gente vio eso. Tú te imaginas el lobo con un corderito calladito, mansito, uno al lado del otro, un elefante al lado de una cebra y todos ahí juntitos, directitos. ¿Y quién los fue a buscar y cómo llegaron allí? Dios los trajo, su mano, y los amaestró y todos estaban calmaditos en el arca. La gente vio ese milagro. ¿Qué más milagro más poderoso que ese? Dios mostrándole a la gente que Él era real y que lo que le decía no era cierto. Porque eso tuvo que haber puesto a la gente a pensar, oye, pero ¿quién trajo esta gente? ¿Quién trajo todos estos animales? Eso es la mano de Dios. Entonces lo que está diciendo Noé es cierto. Pero no quisieron creer aún viendo ese milagro tan extraordinario. Y Dios le dio tiempo, le dio un tiempo más para que ellos recapacitaran y pensaran. Asimismo es ahora. Ahora vemos las señales. Jesús dijo, vendrían sobre la tierra estas señales que yo te mencioné. Y estamos viendo que eso está pasando en la tierra. Y Dios está diciéndole a la gente, va a venir como en los días de Noé, va a venir el Señor. En este tiempo Jesús es la arca, viene en una nube blanca y desaparecerán los creyentes porque el Señor se los va a llevar a las nubes y van a desaparecer.
Y la gente ve las señales, como en los días de Noé, ven las señales. Pero muchos no quieren creer en esas señales, ¿ok? Va a llegar el tiempo, como en aquel tiempo, cuando Dios le dio suficiente tiempo, que no quisieron creer, cerró la puerta. La Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando cerró la puerta empezó a llover. Y a lo mejor la gente entonces dijo, oh, espérate, es verdad lo que dijo Noé. Y fueron al arca, pero ya era tarde porque ya se había acabado el tiempo. La Biblia dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Dios es bueno, es amor, nos ofrece oportunidad. Pero la paciencia de Dios llega a su límite. Llega un momento en que Dios dice, ya, se acabó el tiempo. Amén. Y cuando Dios cerró la puerta, nadie pudo entrar. Y a lo mejor ellos gritaban, Noé, ábrenos. Y Noé le decía, yo no puedo abrir esa puerta porque Dios la cerró. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Se acabó. Dios le dio oportunidades. No lo quisieron aprovechar. No hay otra salvación ahora. Y así va a ser ahora. Mire qué curioso. Que además de todas las señales que estamos viendo, mire cómo todo ante nuestros ojos se está preparando todo. Ahora últimamente tuvieron que haber oído esa noticia de algunas personas que trabajan en la NASA, que estaban testificando que ahora se dieron cuenta después de tantos años y años que ahora hay seres extraterrestres, bendito sea Dios. Y que ellos juran y perjuran que hay seres extraterrestres. ¿No les da curiosidad eso? Oye, tantos años que están hablando de los cohetes y de yendo a la luna y más de 50 años que fueron a la luna y todo este asunto, y que ahora salgan 2 o 3 diciendo que hay extraterrestres. Ahora la gente está diciendo, sí, yo vi una lucecita por allá y sé, eso es verdad, y está extraterrestre, aquel vio una sombra y qué sé yo. ¿No les da curiosidad? Fíjense cómo el enemigo está planificando todo. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo y se lleve a los cristianos, ¿qué va a decir la gente? No va a decir, Cristo vino y se llevó a la iglesia. ¿Qué van a decir? Ve, los extraterrestres vinieron en naves espaciales, en una nave que viene del cielo y se los llevó. Pero no va a ser una nave de los extraterrestres, va a ser una nube blanca del Señor que va a llevar a los cristianos para la gloria celestial. Pero el diablo está preparando el ambiente para que la gente no crean, porque esa es la táctica del enemigo, porque quiere destruir la humanidad. Ese es el plan. O sea, estamos viendo cómo todo se está preparando, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá ese día, vendrá el Señor cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos van a desaparecer. Quiere decir que se va a cerrar la puerta y luego vienen los terribles días de la gran tribulación, donde van a llover los juicios de Dios sobre esta tierra. Pero todavía hoy Dios nos ama, todavía hoy Dios da oportunidad para que todo aquel que crea se salve, bendito sea Dios. Hoy la puerta está abierta para que nosotros podamos salvarnos de nuestros pecados. Tenemos que aprovechar el momento de Dios, porque llegará un momento en que la puerta se cierre. Cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo, ya no va a haber más oportunidad. No va a haber más forma de salvarse. Ahora es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Y por eso es que nosotros estamos predicando este evangelio. Y Dios nos llama a predicar el evangelio. Y este llamado es para cada persona que está oyendo este mensaje donde quiera que esté. Porque nosotros también tenemos la responsabilidad como creyentes de predicar la palabra. Dios nos tiene aquí en la tierra como voceros. Somos como Noé y tenemos que avisar a la humanidad. Tenemos que predicar. Hay lugares donde no se predica la venida de Cristo, donde no se predica buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a predicar, porque Dios nos llama como profetas, como atalayas, para poder avisarle a la humanidad sobre lo que va a venir a la tierra. Y a través de la Biblia, Dios nos ha hablado de cada uno de los predicadores que Dios ha llamado, profetas, apóstoles, y todos Dios les dio el mensaje para que predicaran la palabra. En Ezequiel capítulo 22, versos 30 y 31, la Biblia dice que Dios buscó entre ellos a un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de él a favor de la tierra para que no la destruyese, y no la halló. Y vino sobre ellos la destrucción.
Dios también hoy está buscando hombres y mujeres, está buscando creyentes que se paren en la brecha y que levanten vallado. No podemos vivir una vida cristiana religiosa simplemente en cuatro paredes reunidos para celebrar la bendición de Dios. No, ya llegará el tiempo cuando celebremos por los siglos de los siglos. Pero nosotros los creyentes también tenemos una misión que tenemos que hacer aquí en la tierra, y es levantar vallado y pararnos en la brecha. Hay almas que se están perdiendo y hay que irlas a buscar. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. No importa quién tú seas que me estés escuchando, Dios te está hablando también, porque tú eres responsable de la gente que no tienen al Señor. Necesitamos predicar el evangelio. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, Dios dio esta advertencia a los creyentes. Él les dijo: yo te he puesto como una atalaya. Y dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares ni le amonestares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Nosotros somos responsables porque conocemos la verdad de Dios. Hay gente que no conocen la verdad. Hay que ir a predicarles la palabra de Dios para que puedan creer y salvarse. Ese es nuestro propósito en la tierra. Estamos en una guerra espiritual, y de la guerra espiritual nosotros estamos del lado de los buenos, del lado de Dios. Pues tenemos que ir a buscar esas vidas que están necesitadas, que no tienen a Dios. Por eso estamos haciendo ese énfasis de buscar las almas. Creemos en una iglesia ganadora de almas. Creemos en una iglesia que busca a los perdidos, que se interesa por la gente necesitada. Amén. Porque eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que, por ejemplo, Moisés, cuando estaba allá en Egipto, en Éxodo 12:13, él les predicó a ellos y le habló del plan de salvación. Dijo que pusieran un cordero, lo sacrificaran, tipo del evangelio, tipo de la muerte de Cristo. Y dice: y la sangre será la señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ellos creyeron ese mensaje. Allí iba a venir el ángel de la muerte a matar a todo primogénito. Pero los que aceptaron el pacto de Dios dado por Moisés y se refugiaron en la sangre de ese cordero se salvaron. Y hoy es el mismo mensaje. La sangre de Cristo es hoy quien nos puede librar de la condenación. Josué, por ejemplo, en Josué capítulo 24, verso 15, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a vosotros a quien serviráis, si a los dioses de los que sirvieron nuestros padres cuando estaban del otro lado del río, a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, bendito sea Dios. Amén. Tenemos que tomar decisiones. Elías, cuando se acercó al pueblo frente a los profetas de Baal, le decía: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si es Baal, id en pos de ellos. O sea, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento se pararon frente y le dijeron a la gente: mira, hay dos caminos, el camino de Dios y el camino de Baal o de Satanás, pero ustedes tienen que tomar decisiones. Ese es el mensaje que ellos hicieron. Amén. Isaías dice, en Isaías capítulo 58, verso 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel, de Jacob su pecado. Nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que alzar nuestra voz como de trompeta, donde quiera que nosotros estamos, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todo el que podamos, toda persona que está alrededor de nosotros, que no es creyente, tenemos que hacer eso. Tenemos que alzar nuestra voz y avisarle para que se salve, que tengan esa oportunidad de salvación. Jeremías era un profeta y cuando hablaba a la gente no le gustaba el mensaje que decía. Sí, porque el mensaje de arrepentirse y buscar a Dios, a alguna gente no le gusta, ¿verdad que sí? A ellos les gusta: no, todo el mundo está bien, todo el mundo va para el cielo, aunque no se hayan convertido. No, ese no es el mensaje de Dios. El mensaje es arrepentirse de su pecado y convertirse a Cristo. Ese es el mensaje de salvación. Y Jeremías dijo: no me acordaré más de él. En Jeremías 29, ni hablaré más en su nombre.
no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude, alabado sea Dios. Porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Y ese Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones. Y arde ese fuego al saber que la gente que no tienen a Dios, si se muere, se van al infierno. ¿Cuántas veces pensamos en eso? ¿Cuántas veces pensamos cuando vemos a la gente que no tienen a Cristo, que si ellos se mueren se van a ir al infierno? Una vez un líder de una religión le dijo a un creyente: yo no creo lo que tú dices. ¿Por qué? Porque tú tampoco lo crees, le dijo. ¿Y cómo que yo no lo creo? Yo lo creo. Y le dijo: ¿tú crees que si una persona muere va al infierno? Y él le dijo, el cristiano le dijo: sí, yo creo eso lo dice la Biblia. Pues yo no creo que lo creas muy bien. ¿Por qué? Porque tú no le estás hablando a nadie de salvación. Si tú realmente creyeras eso, estuvieras siempre hablándole a la gente, a todo el que tú vieras a tu alrededor, de que se salve para no ir al infierno. O no amas o no crees lo que tú dices. Bendito sea Dios, aleluya. Amén. Ese cristiano no era de esta iglesia, alabado sea, era de otra, alabado sea Dios. A su nombre, a su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa pasión, y yo quiero que arda en nuestros corazones ese fuego, esa pasión de predicar el evangelio. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3 verso 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren cómo se repite el mismo mensaje, óigalo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, Marcos 1:15, vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Los 12 apóstoles, en Mateo capítulo 10 verso 7, dice: yendo a predicar diciendo, Jesús le dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Mire esto, hace 2000 años atrás el Señor les dijo, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, todos predicaron: el reino de los cielos se acerca. ¿Cuánto más cerca está hoy ese reino de Dios? Y el llamado del Señor fue: vayan y prediquen eso. Vayan y díganle a la gente: Cristo viene pronto, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Señor. A los 70 que Jesús mandó, Lucas 10:9, decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y a todos los creyentes, en Marcos capítulo 16 verso 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál era el mensaje de Pedro? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y en Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo al joven Timoteo, que estaba empezando en el ministerio, Pablo le dijo: Timoteo, ¿sabes qué quiero que hagas? Te encarezco delante de Dios, en 2 Timoteo 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que estamos hablando. Porque Dios viene a juzgar a todo el mundo. Yo te recomiendo y te enartezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, en el capítulo 22, versos 10 al 14, el Señor le dice a Juan, cuando ya se había terminado de escribir el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, le dijo Dios, ese ángel que se le presentó a Juan, que le reveló el Apocalipsis, le dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que sea santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Lo repito, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad amada. Alabado sea Dios. Ahí está claro, desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Apocalipsis y Juan, todos los siervos de Dios, y me faltaría tiempo para mencionarlos a todos, pero todos predicaban el mensaje de salvación. Ese es el llamado para la iglesia de hoy, es el llamado para nosotros hoy, y tenemos que hacer obediente a la palabra, porque si no lo hacemos, la sangre de esa gente que pudimos avisarle y no le avisamos, serán sobre nuestras manos, porque ellos no conocen la verdad. Yo recuerdo cuando yo estaba en Puerto Rico, en una ocasión hubieron unas lluvias torrenciales que inundaron prácticamente toda la isla, y recuerdo que el puente que estaba en la autopista de Cuamo, ese río se lo llevó. Algunos que quizás estaban allá se recuerdan que ese puente se lo llevó el río de esa inundación tan terrible que hubo. Y recuerdo un testimonio de un hombre. Era de noche, se había ido la energía eléctrica y no había semáforo, no había luces y estaba todo oscuro. Y este hombre dice que cuando él se iba acercando, iba suave en su automóvil, se dio cuenta que el puente se lo había llevado el río. Y él frenó a tiempo para no caer y se detuvo en el camino. Y dice que prendió flasher de su auto y se empezó a parar en la calle a gritarle a la gente que se detuvieran, porque era la única forma que él tenía de avisarle a la gente, porque venía la gente y se iban caían en el río y se los llevaba la corriente y morían. Y él decía, yo tengo que hacer algo, y así que se paró y empezaba a gritarle a la gente. Dice que salvó unos cuantos, pero dice que muchos, aunque le gritó que se detuvieran, siguieron su marcha, no le hicieron caso y cayeron en el vacío. Cuando yo oí eso, yo pensé en nosotros. Nosotros también, como ese hombre, conocemos la verdad que le va a pasar a la gente. Si no se arrepienten, van a ir al infierno, al lago de fuego y azufre. Así que tenemos que pararnos en el camino y decirle a la gente, detente, no peques más, arrepiéntete, busca la salvación antes de que sea demasiado tarde, bendito sea Dios. Porque tener la verdad involucra responsabilidad. Conocemos la verdad y somos responsables de avisarle a la humanidad. Por eso estamos predicando la palabra. Por eso es que estamos enseñando a cada creyente a que sea un ganador de almas. Un guerrero de Dios, que donde quiera que esté le avise a las almas. Estamos orando por la gente. Diariamente estamos orando por vida. Le mandamos mensajes de texto, los evangelizamos, le hablamos en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos, en la vecindad. Porque nosotros amamos a las almas. No queremos que se vayan al infierno, queremos que se vayan al cielo. Sentimos esa carga, esa pasión que tenía Jeremías, ese fuego de Dios que se mete entre nuestros huesos, y queremos ayudar a la humanidad. Por eso vamos a los parques a predicarle, por eso estamos haciendo la obra de Dios donde quiera. Queremos invitar a la gente para la iglesia porque queremos que se salve. Estamos en los tiempos finales, el tiempo se ha cumplido, así que arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar al Señor, y estamos orando por un avivamiento, y Dios está trayendo las almas, y sabemos que va a seguir trayendo almas. Amén. Porque estamos en lo último, antes que suene la trompeta, queremos arrebatar almas para el reino de Dios, porque para eso nos llamó el Señor. Amén. Amén. Así que yo te invito, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, que tú lo recibas en tu corazón para que te salve. Dios te ama y no quieres que vayas al infierno, quieres que vayas a la presencia de Dios. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que has pecado, recibir a Cristo como el Señor y Salvador, apoyarte en la justicia de Jesús y decirle: Padre, yo he pecado, no soy digno del cielo, pero Jesús murió en mi lugar y yo acepto este sacrificio, perdóname. Y la sangre de Cristo te perdona, te limpia y te ayuda para que puedas entrar en el reino celestial.
Así que yo te invito para que recibas al Señor hoy. Y damos gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a estar puestos de pie si son tan amables. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.